Buenas noches, profesor, compañero. Vamos a hablar con mi compañero que va a tener el diálogo del sistema Discovery. ¿Qué tal, amigos y compañeros? El día de hoy vamos a hablarles sobre el sistema Discovery, no sin antes mencionarles y hablarles sobre el sistema anglosajón, el siglo, que es donde nace la rama del derecho a nivel mundial. El sistema civil law se basa prácticamente en el país de Europa, nace en los países de Europa, lo que es España, Italia y Canadá. Su base legal se basaba en las escrituras de los códigos, una base ordenada como el Código Civil, ¿verdad? Bien, en ese orden de ideas, los jueces en aquel tiempo, ¿verdad?, tomaban decisiones porque interpretaban la norma y tomaban las decisiones conforme estaba establecido en el código. Lo contrario del sistema anglosajón. El sistema anglosajón se desarrolla en Inglaterra, específicamente en los países como Estados Unidos uno. no, Estados Unidos ahí no marcaba, porque ya ese... No, ellos adoptan el sistema, o sea, realmente Estados Unidos adopta el sistema anglosajón y ellos se basan mucho, es más que todo, en la jurisprudencia. Que bueno, cabe destacar que la jurisprudencia es, por ponérselo así, nosotros los latinos estamos basados en la ley de la Constitución. Ellos se basan en la jurisprudencia por hechos que ya han pasado. Entonces, en base a eso, a temas o a hechos que hayan pasado, se basan para tomar una decisión, sea cual sea del caso. Sí, bueno, como tú estás hablando, el sistema anglosajón tenía un sistema súper diferente al otro sistema que estaban hablando, ya que se marcaba mucho a la jurisprudencia y específicamente tomaban las decisiones de los jueces de aquel tiempo de acuerdo a la sentencia que ya habían aplicado en casos similares. En caso dado, un ejemplo, vamos a decir que en un sistema de robo a mano armada, un juez le haya aplicado una pena de 6 años a una persona que haya cometido un delito, y como ya esa pena fue establecida por un juez, el juez que sigue esa misma norma aplicaba la misma, porque el juez tiene un rol activo en el desarrollo anglosajón, porque él va desarrollando el caso y la temática conforme él lo vaya atendiendo, y los tribunales debían acogerse a ese mismo sistema que iba implementando el juez. Por eso que el juez tiene una participación muy activa en estos casos. Y también es muy importante mencionar que este sistema empezó en el siglo V, cuando llegaron las tribus, pues las tribus a Italia. Bien, en ese orden de día entramos a lo que es el Código Civil en Panamá, trayéndolo al desarrollo de nuestro país, porque ese prácticamente era la base de cuando nace el derecho y se va desarrollando. Ahora, en Panamá estábamos trabajando en el sistema inquisitivo. ¿Recuerdas cómo era el sistema inquisitivo? El sistema inquisitivo mixto, que regía antes del sistema penal acusatorio, conocido como el SPA. Sí, exacto. Mira, en el sistema inquisitivo, yo recuerdo un ejemplo hipotético de que cuando una persona que tenía un comercio y sufría, vamos a decir, un ataque de un hurto o un robo armado, simplemente le notificaba al policía: mira, la persona que entró a mi local es un ciudadano de estatura media, sí, que estatura limitada, solamente lo describía. Exacto. Y sin que haya una denuncia, sin algo concreto, el policía, ¿qué hacía? El policía se iba directamente a la casa del ciudadano que estaba siendo señalado, dentro del caso, y lo detenía y se lo llevaba sin que hubiera un señalamiento directo, sin que existiera ninguna prueba, sin que existiera ningún tipo de denuncia. Simplemente lo agarraba, se lo llevaba y lo tramitaba. Por eso que
se implementó el nuevo sistema penal acusatorio para que todas las personas que fueran directamente vinculadas, que fueran juzgadas, tuvieran las pruebas suficientes. Mira, todavía en el 2026 existen personas que han sido, que están o están en trámite, que fueron juzgadas en el sistema inquisitivo. ¿Por qué? El sistema inquisitivo se basaba en que era un proceso muy tardío, era un proceso que todo lo dilataba, era un proceso que las pruebas las entregaban tarde, todo era mediante escrito, había mucha acumulación de escritos, mucho archivo de expediente, por la acumulación de trabajo escrito que había para ese entonces, para lo que es el periodo inquisitivo. Los fiscales o los jueces que estaban encargados de llevar una documentación lo que hacían era que leían por encima, archivaban. No, y te digo, de hecho, en los casos del sistema inquisitivo mixto, una persona era procesada, por ejemplo, estaba la aprehensión y luego de la aprehensión la persona hacía un proceso de hasta 2 años sin ir a audiencia. Dicho esto, llega el día de la audiencia, van a la audiencia y aún así el señor honorable juez no dicta una sentencia en el fallo, sino que lo mandan hacia atrás nuevamente al sistema penal y por medio de una resolución que cae a los 11 meses después o 1 año y hasta más, dictan entonces la sentencia y después de eso pasan meses para que tenga la sentencia en firme. Entonces ahora con el tema del SPA, eso ha cambiado ya a través de los años. Ahora te dan mínimo 6 meses de investigación, que se puede prolongar a 6 meses más, pero una vez la persona, cuando ya se tienen todos los elementos de convicción y quieren llegar a un acuerdo, que pasa mucho de los acuerdos de pena del fiscal con las partes afectadas, perdón, a las que le están involucrando, se agiliza más que todo el proceso y ya la persona tiene eso le llaman un mandamiento que le dice cuánto, en qué tiempo puede salir, cuánto es su cuarta parte, su media parte, sus 2/3 partes y la pena al cumplir total, la pena total cumplida. Entonces, el tema del discovery es lo que hace es buscar agilizar más que todo todos estos procesos que antes se daban, para que también las partes afectadas puedan meter su sal. Cuando una persona está condenada, independientemente de todo, puede agilizar, como se habló en las antiguas clases, de que realizar el proceso. Por ejemplo, se habló mucho como el caso del cambio de medida, de las medidas, como el que dijo la compañera, en el cual con un proceso, después que tú tengas todo lo que demanda, el fiscal va a ver que tú tienes todos los requisitos, que tú cumplas con todos los requisitos. Entonces te dan la medida de libertad vigilada por medio de brazalete electrónico. Exacto, mira, siguiendo en ese mismo orden de ideas, desde que se implementó el uso del discovery en el sistema procesal civil a partir del 11 de octubre de 2025, ¿qué busca el nuevo sistema? El nuevo sistema vincula el intercambio de información, el intercambio de datos entre las partes de un proceso, vamos a decir. Las partes que tengan las causas y que tengan las pruebas, fotos, videos, testigos, toda la documentación que está debidamente portada, formalmente debe solicitarse al personal que la tenga formalmente por medio de un escrito, y la persona o la parte que lo tenga tiene el deber de entregárselo a la parte que lo está solicitando. ¿Esto qué busca? Mira, esto busca de que
buscando la transparencia en los casos, la claridad de cómo se esté desarrollando los casos y más en lo que es la oralidad. Porque tú sabes que aparte de que apenas se implementó lo que es el sistema penal acusatorio en Panamá, se buscaba era la oralidad y se archivó lo que era la parte escrita, porque la parte escrita la desarrollaba el juez, los magistrados que estaban encargados de llevar la aparte que también instancia. pasaban casos de que se perdían, ¿no? Perdían los expedientes, exacto, porque mira, ahí entra mucho lo que era la corrupción, porque si yo de repente mantenía el poder del factor económico, se ha visto. No, claro, con tráfico de influencia, con tráfico tú puedes decir, hey, archívame eso, piérdeme eso, o de hecho, hasta se ha hackeado el sistema del gobierno donde tienen los expedientes también guardados. Mira, otra de las cosas, ¿por qué existe el sistema de discovery? La filosofía detrás del discovery es que en un juicio debe decidirse con base a la verdad de los hechos, no en la habilidad de una parte para esconder la evidencia. Antes de que exista un juicio, ambas partes tienen el deber de revelar información relevante, incluso si esa información perdiga su propia posición. Okay. Esto más que todo, volviendo al tema, lo que hace es que entre las dos partes se reagilice el proceso o el conflicto, como decía el profesor, la contención de lo que se tenía. Fíjate que también considerando el uso del discovery es muy importante, es por el tema de la transparencia, exacto, la transparencia que haga en las audiencias, lo que es la oralidad dentro del caso. Busca mucho de que la persona sustente claramente el desarrollo del delito, y como lo hemos estado estudiando anteriormente, y es que se busca siempre es la forma, porque independientemente de que un abogado sepa de que una persona cometió algún tipo de delito, lo que busca es buscar la forma del proceso por el cual se ahí entra mucho lo que es el tema de la oralidad y la justicia equitativa. Facilita la creación del sistema escrito tradicional a su modelo por audiencia justo y moderno. Hay sanciones también, que no las hemos mencionado. Hay sanciones por incumplimiento, que oculte datos, incumpla la solicitud o haga un indebido de la información, arriesga multas, indicios en su contra o sanciones por desacato a tribunales. En la ley, esto está tipificado en la ley 402 del 2023, adopta el Código Procesal Civil de Panamá, que introduce el sistema de discovery o divulgación de pruebas para garantizar la transparencia y evitar sorpresas procesales y lograr con celeridad mediante el intercambio previo de información entre las partes. Mira, viendo esto, me acuerda mucho al tema del caso hipotético que tenemos que desarrollar el otro martes, en la sala de audiencia, donde si bien se han visto cosas fiscales, ¿verdad? Sí. Bueno, si lees el caso, te das cuenta que ya hay una primera instancia donde dicen que el tipo se queda en la calle. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el sistema Discovery en ese caso? Uno, la transparencia. No se puede agregar ya cosas, no se puede ya adjuntar o dar evidencias donde ya no la haya recibido el juez en la primera audiencia preliminar. Exacto. Entonces todo se basa en base de lo que ya hubo. Entonces, igual, al final del día la apelación va directa a los magistrados, que ellos son los que leen el caso y ellos toman una decisión sobre lo que ya había dicho el juez. Mira, acaba de decir algo muy importante, y es en la divulgación de las pruebas. La persona que solicita las pruebas formalmente, la otra parte que tiene las pruebas tiene el deber de entregárselas.
pero esa persona que recibe las pruebas tiene que hacer un uso debido de la prueba. Donde la persona que reciba la prueba haga un uso indebido de la prueba que le está facilitando la otra parte, que no tenga nada que ver con el desarrollo del proceso, puede ser sancionada por fallo a la corte de los tribunales. Y es muy importante eso, porque independientemente de que se te vayan a facilitar toda la documentación o todas las pruebas que estén dentro de un proceso, tú tienes que hacer el uso debido, correcto, claro, de esas pruebas. Y si no, tiene consecuencias legales. Mira, y es importante también mencionar que si no se la proporcionas, si no le entregas las pruebas a las personas que te están solicitando las pruebas, también te sancionan a ti, porque no estás tratando de sorprender a tu otra parte, porque estás obviando pruebas, estás obviando alguna prueba que tengan. Mira, el sistema de Panamá siempre se ha caracterizado por ser un sistema secreto. Siempre tratan de dejar la última parte bajo la manga, como que dice, tengo el as bajo la manga, porque ese es el último recurso que utiliza la persona que está perdiendo o ganando un caso para poder llevarse el triunfo del caso. Porque es mentira si yo tengo esta prueba de este video, de esta grabación, y de esta grabación depende de que mi caso triunfe. Yo sé que si yo te hago entrega de ese video a ti, depende mucho de la resolución que termine el juego los tribunales de mi caso. Entonces, por eso existe mucho lo que es la restricción de la información. No claro. todas las personas te van a proporcionar la prueba que tú vas a solicitar, pero tú tienes que saber qué es lo que vas a solicitar, porque si no solicitas todas las pruebas, ellos no te las van a entregar todas así. Claro, y lo que busca el sistema de Discovery más que todo es en la etapa previa del juicio, donde ambas partes pueden tener las pruebas de la contraparte. Se solicitan documentos, envían preguntas escritas, interrogatorios, toma declaraciones juradas, pedir admisiones de hechos, solicitar inspecciones de bienes o lugares. Y en Panamá en el Código Judicial y el Código Procesal Penal, según la materia, mediante mecanismos como solicitud de práctica de pruebas, exhibición de documentos, peritaje y declaraciones de testigos. No existe una fase de discovery como tal, o amplia como el sistema estadounidense, pero sí hay unos procesos que se hacen antes del intercambio, antes que empiece realmente el juicio, como te decía, en el intercambio de pruebas, para saber que cada uno tiene. Ahora, mira, yo te voy a hacer una pregunta muy importante que yo considero en el uso del discovery, porque es el intercambio de pruebas. ¿Cómo haría una persona para divulgar el nombre de una persona que ha sido un testigo protegido dentro de una investigación? Eso es una buena pregunta, porque se dice que es testigo protegido, pero al final del día el abogado lee el caso, lee el expediente y sale el nombre de la persona. ¿Cómo la protegerán? Realmente es algo que tenemos que... Y en ese orden de ideas que tú dices, que sale a divulgar, que sale a la luz del día la persona que en teoría es testigo protegido. ¿Y por qué la figura del testigo protegido? La figura del testigo protegido se dice porque es una persona que tiene pleno conocimiento de lo que ha sucedido en un hecho, y es la persona que estuvo en el lugar. Vamos a decir que en el lugar hay varias personas el día del hecho, y que una de esas personas tiene el corazón de ir a divulgar lo que en realidad pasó para dar claridad a un hecho, pero siempre queda la seguridad de la persona. Claro, la integridad. Y por eso que existe lo que es el testigo protegido, pero ¿quién asegura? ¿Quién garantiza de que ese testigo protegido? Que van a velar por su integridad. Yo he asistido a audiencias donde el testigo protegido nunca está dentro de la audiencia, está dentro de un cuarto aparte. Le ponen, vamos a decir que le cambian la cabeza, le cambian la nota de voz para que la persona no identifique quién es la persona que está dentro de la cámara.
pero sí sale el nombre. El detalle es que sale el nombre a relucir cuando el abogado solicita las partes. Las partes, exacto. Y eso es, ese es un tema muy Y pasa a delicado. veces que, claro, Miguel Benjamín, yo no lo conozco, pero, o Carlos Pérez, un nombre común. Entonces, tendría que tener el número de cédula para poder dar una investigación para quién es, pero ya eso sería... El detalle está de que si dentro de un caso que yo sepa, no importa que tú me digas la cédula tuya, con simplemente que tú me digas no, que Benjamín está dentro del caso o el testigo Benjamín Miguel, ya yo sé que eres tú, yo no necesito saber que tu número de cédula para yo identificarte, entonces corre en peligro la vida de una persona. Bueno, señores, sin más preámbulo, muchas gracias por la atención, de verdad que esperamos que el desarrollo de nuestra presentación le haya servido.